Profesor Gerardo Caetano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Bien, ¿has pasado bien? Todo bien, todo Me bien. alegro mucho. No sé si querés hacer una primera impresión a propósito de las declaraciones de Amodio Pérez, o si todavía es tiempo como para leerlas detenidamente y luego tener una opinión al respecto. Todavía no he podido leerlas. Sí. He leído las anteriores, pero quiero leerlas con detenimiento y luego poder, el lunes podemos hablar con mucha tranquilidad. Ahí está. ¿Crees que es un aporte este retorno de Amodio Pérez, que era necesario, digamos, para revisar esa época que todavía está contada de una manera muy especial? El tiempo lo dirá. Todas las voces son necesarias. Sí. Incluso las de figuras como Amodio Pérez. El tema es que un testimonio tiene, como cualquier documento, tiene que ser sometido a un conjunto de preguntas rigurosas, que refieren sobre su fidedignidad, sobre las razones de su enunciación. Y bueno, allí la lectura del historiador es una lectura distinta a la lectura del político. El historiador tiene reglas, y esas reglas no evalúan la verdad, evalúan la cercanía respecto a las intenciones de verdad. Y bueno, eso es lo que habrá que realizar. Bien. Si esta aparición es simplemente, como tantas veces ha ocurrido, un intento de exculpación personal, y un intento de pelear políticamente un relato, bueno, servirá simplemente como un elemento en esa dirección. Claro, claro. Todo lo que contribuya a acercarnos a la verdad histórica será bienvenido, pero para eso hay que someter el testimonio a reglas rigurosas que son las de nuestro oficio. Bien. Gerardo, además uno piensa que pueden producirse algunas reacciones, ¿verdad? Porque hay nombres ligados, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, de personas que aún están vivas, hay integrantes del Movimiento de Liberación Nacional que están vivos también, es decir, vamos a ver si eligen ellos el silencio o si eligen también dar su propia versión a propósito de este tema. Lo que el Uruguay necesita es testimonios de verdad. Claro. Y no solamente ni prioritariamente los necesita de Amodio Pérez, los necesita de muchos otros que, bueno, han preferido callar, o peor aún, han preferido, bueno, mentir, sí, lisa y llanamente. Bien. Yo creo que nos tenemos que exigir verdad. Hace demasiado tiempo que hay muchos que están esperando verdad. Totalmente de acuerdo, Gerardo. Pasamos al tema. Bueno, ha habido reacciones y algunos uruguayos se han sentido incómodos en estas últimas semanas debido a la reiteración de la expresión de la presidenta argentina Cristina Fernández sobre que Artigas, nuestra máxima figura histórica, quiso ser argentino y no lo dejaron. Es decir, hay gente que además de alguna manera ha pensado, pero caramba, no quería ser uruguayo. En realidad Artigas no fue uruguayo, ¿verdad? Claro. Pero quiso ser argentino realmente y no lo dejaron. Bueno, obviamente estas manifestaciones de la presidenta argentina son manifestaciones absolutamente políticas. Son un ejemplo muy claro de, bueno, algo que ocurre muy frecuentemente, que es el uso político de la historia. Sí. Lisa y llanamente. El tema es cuánto apego, digamos, a una versión rigurosa de los hechos tiene o no tiene, cuando se produce, en este caso, un uso político de, bueno, una figura histórica. Y yo creo que en este caso el apego, el conocimiento en el que se funda estos dichos, son realmente muy pobres. Y quiero explicar por qué.
siempre he estado contra la versión uruguayista de Artigas. Entre otras cosas porque Artigas no podía ser uruguayo porque el Uruguay en sus tiempos no existía. El Uruguay fue una construcción bastante posterior. Fue una construcción problemática, azarosa, conflictiva, en la que, Artigas no estuvo en el arranque de otro proyecto, que era la construcción de una confederación, no de una federación, de una confederación en lo que había sido el antiguo virreinato del Río de la Plata, una confederación que se llamaría Provincias Unidas del Río de la Plata, en la cual las provincias, como la provincia oriental, tendrían una soberanía, una autonomía de soberanía, que eran sinónimos en los contextos de la época, muy acendrada, hasta tal punto que en una de las instrucciones, de las cuales se cumplen 200 años, se establecía que todo poder que no fuera expresamente concedido al gobierno supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sí, quedaba en la provincia. Por esto, hay un error cuando se habla de federación, que implica un peso mucho mayor del gobierno federal. Hay un error cuando se confunde federación con confederación. Las ideas artiguistas eran confederales, no federales. Pero si hemos rechazado, y yo creo que la mayor parte de la historiografía rechaza esta visión uruguayista de Artigas, mucho más hay que rechazar, por infundada, la visión argentinista de Artigas. Entre otras cosas porque comete el error muy grave para un historiador, pero para alguien que debiera tener algún conocimiento riguroso, como es un presidente, también es un error importante, pasar por alto que las palabras, los conceptos, hoy tienen un sentido que hace 200 años era otro. Claro. ¿Qué quería decir hace 200 años, en los tiempos de Artigas, el término argentino? Argentino designaba solo a los habitantes de Buenos Aires. Ajá. Cuando los diputados de los pueblos orientales, otro error de las declaraciones de Cristina Fernández. Cristina Fernández dice, los diputados de Artigas. No, Artigas no mandó diputados suyos. Y esto es un matiz que no es menor. Los pueblos orientales eligieron 6 diputados, 5 curas y un blandengue, que fueron no a hablar con el triunvirato, sino a hablar en la Asamblea General Constituyente, convocada para definir una constitución para ese nuevo Estado confederal que serían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y no fue el triunvirato, y mucho menos Arratea, que no formaba parte del triunvirato, el que rechazó a los diputados de los pueblos orientales, no de Artigas. Si Artigas hubiera nombrado por sí y ante sí a los diputados, seguramente hubiera nombrado a otros. Por ejemplo, sí, es muy posible que no hubiera nombrado a Dámaso Antonio Larrañaga, con quien no tenía una total sintonía de ideas. Los pueblos orientales, en uso, como diría Artigas en la oración inaugural, de su soberanía, que era cedida expresamente por Artigas como jefe de los orientales, eligieron a quienes entendían que debían ser los diputados y eran diputados de los pueblos orientales. No fueron a pedir, por cierto, la integración a la Argentina, que no existía. La Argentina, argentino, en aquel momento, designaba solo a los habitantes de Buenos Aires. Mucho tiempo después, argentino pasó a ser referencia de rioplatense. Cuando La Valleja viene desde Buenos Aires en la Cruzada Libertadora y llega a la playa de la Graciada, su convocatoria, su proclama, la inicia de una manera muy singular. Dice, argentinos orientales. Ajá. ¿Qué quería decir? Rioplatenses de este lado del río. Sí. Ya la palabra se había resignificado, comenzaba a resignificarse. La palabra comenzaba a pasar de ser, como en los tiempos de Artigas, sinónimo de habitante de Buenos Aires, a asociarse con sinónimo de rioplatense en términos generales. Sí.
hay muchos proyectos de constitución que son fracasados en aquella época. Por ejemplo, hay una constitución, hay un intento de constitución en 1819 que fracasa. Las provincias no se ponen de acuerdo. ¿Sabes cuál era el nombre para el nuevo Estado? ¿Cuál era? Se proponía Provincias Unidas en Sudamérica. Provincias Unidas en Sudamérica. ¿Y sabes por qué? Porque mientras Buenos Aires seguía reclamando la palabra Argentina, las otras provincias no aceptaban la palabra Argentina, que tenía una connotación porteña, bonaerense. Sí. Pero Buenos Aires tampoco aceptaba Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque tenía una connotación antiporteña. Sin duda la connotación que Artigas adhería. Claro. Hay otras constituciones fracasadas, por ejemplo, la Constitución de 1826, que era una constitución claramente unitaria, centralista, que buscaba la reconstrucción de la hegemonía porteña en lo que había sido el territorio del ex virreinato. También fracasa. Y recién vamos a tener una constitución que funda un Estado nuevo en 1853, en donde, una vez derrotado el ex gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, se comienza a establecer la denominación Confederación Argentina. Buenos Aires va a incorporarse a esta Confederación Argentina recién en 1860. Recordemos, Artigas muere en 1850. Sí. El texto de la Constitución Argentina de entonces establece en forma expresa que a partir de las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente, podrán usarse en forma indistinta: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina. Era lo mismo. Era lo mismo, pero en 1860. Sí. Este artículo, aún vigente en la Constitución Argentina, es un reflejo de la accidentada vida política del Río de la Plata durante la primera mitad del siglo XIX. Entonces, las expresiones de la presidenta argentina son absolutamente infundadas y no vale para nada la invocación a un supuesto documento cuya prueba todavía falta. Es un documento que a veces ha sido referido, es un documento poco verosímil, es un documento excesivamente misterioso que por de pronto muy pocos historiadores uruguayos han visto, que por de pronto historiadores como Pibel no reconocieron en cuanto a su fidedignidad. No está en el archivo Artigas, 36 volúmenes, 36 volúmenes. Sí. Y es un documento cuya existencia es misteriosa y que en cualquier hipótesis habría que someter. Pero aun cuando existiera ese documento, que es muy raro, por ejemplo, porque Artigas nunca no gustaba de denominarse Gervasio. Si uno recorre toda la documentación artiguista, José de Artigas. José Artigas o Artigas. Ajá. Yo me acuerdo de Pibel, yo fui alumno de Pibel, y Pibel decía: nunca digan José Gervasio Artigas, porque Artigas odiaba el nombre Gervasio. Artigas era José Artigas o Artigas. Sí. Por ejemplo, cuando Artigas autentica la versión de las instrucciones delante de la ciudad de Montevideo, en el manuscrito de Miguel Barreiro, la firma José Artigas. Entonces, aun cuando existiera este documento, que, repito... Por su firma, además, es extraño. Bueno, tengo, digamos, muchas razones para dudar de su fidedignidad, pero ningún historiador va a negar un documento sin verlo, entre otras cosas porque tiene una enorme avidez por verlo. Claro, claro. Por someterlo a las reglas del oficio. El haber dicho, aún antes de su muerte en 1850, argentino, nacido en la banda oriental, no quería decir, no podía querer decir en modo alguno lo que hoy podemos interpretar de decir: Artigas quería ser argentino y no lo dejamos. Sí. O sea que es un abuso, ya no un uso, un abuso absoluto de una dimensión política respecto a un hecho histórico. Ahí está, y a eso vamos, Gerardo. Tú nos has dado un relato, un desarrollo
que nos explica por qué no te satisface para nada y no nos debe satisfacer a los uruguayos esa persistencia de la Presidenta de la Argentina de señalar que Artigas quería ser argentino. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Porque hay un momento de revisión histórica en la Argentina? ¿Qué dice el libro de Pacho O'Donnell, que concretamente también dedicó a Artigas y que está en esa línea revisionista? Bueno, esto es lo que tenemos que ver. Este es el tema. Cristina Fernández de Kirchner, en un decreto, el decreto 1880 del año 2011, el Estado creó un instituto, el Instituto de Revisionismo Histórico Argentino, Manuel Dorrego, en donde, por decreto estatal, se designan 33 miembros, presidente, secretario, allí hay de todo, diría de todo menos historiadores profesionales. El presidente de este instituto, yo te podría leer el decreto, no nos da el tiempo, pero sería muy interesante, porque el decreto dice, para hacer la verdadera historia que ha sido sometida a lecturas extranjerizantes, liberales, para reivindicar a los verdaderos depositarios de la verdadera historia de la República Argentina, de sus luchas populares, y entonces empieza a nombrar caudillos y nombra particularmente a Artigas. Pacho O'Donnell fue designado por aquel decreto presidente del Instituto de Revisionismo Argentino. Pacho O'Donnell, ex embajador de Menem, fue ministro también, ¿verdad? No fue ministro. ¿No fue ministro? No fue ministro, fue embajador. Ser embajador es bastante más cómodo que ser ministro. Sí, claro. Pacho O'Donnell, que de profesión es psicoanalista, psicólogo, ajá, y que a veces ha dicho que es un historiador amateur. Sí. Escribe 2 o 3 libros por año, tiene una gran profusión. Entre esos libros ha escrito un Artigas. Su Artigas es absolutamente ilegible. Es te diría, si un alumno de grado en la Universidad de la República me presenta un trabajo sobre Artigas, una biografía sobre Artigas, pierde. Y pierde no por la audacia de sus hipótesis, sino por la falta de aparato erudito, el absoluto abuso de las reglas del oficio, el señalamiento de hipótesis absolutamente arriesgadas e infundadas. Bueno, este tipo de gente, esta gente, es la que está asesorando a la presidenta argentina en términos históricos. Uh-huh. ¿Y para qué lo está haciendo? Bueno, lo está haciendo en contra de toda la comunidad científica argentina, en donde hay historiadores de primera división. Por ejemplo, José Carlos Chiaramonte, un historiador absolutamente brillante, uno de los principales historiadores argentinos, sí, acaba de sacar un libro, cuyo título viene muy al caso. ¿Sabes cómo se llama su título? ¿Cuál es? Usos políticos de la historia. Caramba. Y trata sobre este tema. Claro. Trata expresamente sobre este tema. Yo leí también un artículo muy interesante que va en la línea de lo que dices, creo que de otro historiador, Luis Alberto Romero, ¿puede ser? Bueno, nada menos, Luis Alberto Romero, el hijo de José Luis Romero, Luis Alberto Romero, los dos Romero, sí, de la mejor tradición de la historiografía argentina. Uh-huh. Son dos figuras, estamos hablando de historiadores como Tulio Alperindongui, como Natalio Botana, como Ezequiel Gallo, como José Carlos Chiaramonte, como Luis Alberto Romero, como José Luis Romero. Allí está la historiografía argentina. Toda esa historiografía argentina, todos los historiadores vivos, sí, firmaron en contra de esa creación absolutamente abusiva de un instituto que iba a ser una historia oficial, una historia de Estado, contra la historiografía plural que se realiza en los centros académicos argentinos. Claro. Y esa historia es una historia para el príncipe. Esa historia del Instituto Manuel Dorrego es la historia, bueno,
que le gusta al príncipe. El príncipe, estoy hablando de el Sí. régimen argentino, el gobierno Claro. argentino de hoy. Sí. Quiere establecer una historia para afirmar los proyectos políticos del gobierno argentino de hoy, que obviamente, como tú bien sabes, tiene una gran masa de adherentes en la Argentina, pero también tiene una gran masa de opositores. Sí, sí, La sí. Argentina es un país bloqueado. Entonces la invocación a Artigas en estos momentos, en momentos en donde incluso, bueno, en la Argentina y en el Uruguay, se celebra un hecho muy importante, que es el bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813, lo que para los uruguayos, los herederos de aquellos orientales de 2013, es un momento muy importante. ¿Por qué? Porque son los 200 años de las instrucciones. Claro. Entonces, cuando ocurren 200 años, esta invocación infundada, mal aconsejada, mal asesorada de la presidenta argentina, no tiene que despertar el chauvinismo uruguayista que tú bien sabes que yo deploro. Sí. No tiene que despertar el antiargentinismo popular, No tiene nada que ver los que argentinos. yo también claro. deploro. Sí. En más de una oportunidad en todos estos años en donde hemos tenido motivos de fricción, yo he tratado de salir con visiones que han cuestionado ese sentimiento que no nos lleva a buen puerto, que es el antiargentinismo. Tal vez el único nervio nacionalista, en el mal sentido de la palabra nacionalista, que tenemos los uruguayos. Claro. Ahora, una manipulación abusiva de la historia con finalidades políticas, bueno, eso no. Tampoco cerrar los ojos, ¿no? No, eso no. Entre otras cosas, porque yo celebro que en la Argentina haya una revisión sobre el artiguismo y Artigas. Lo celebro porque en la Argentina, durante mucho tiempo, las versiones dominantes sobre Artigas eran terribles. Sí, yo me acuerdo de un reportaje que le hice a Jorge Luis Borges, Bueno, que lo claro. tengo. Borges era un anti-artiguista. Pero por supuesto, la tradición doctoral, la tradición sarmientina argentina, Sarmiento dijo las cosas más duras sobre Artigas. Todo eso es legítimo, es legítimo. También es legítimo incorporar la idea de que Artigas es una figura que obviamente en términos de su fragua histórica no le pertenece solo al Uruguay. Sí. Es una figura de las revoluciones hispanoamericanas, es una figura rioplatense, es una figura que estuvo al frente del protectorado de la Liga Federal. Es una figura en donde, si uno recorre las provincias argentinas, va a encontrar todavía las banderas artiguistas. Incluso muchas banderas artiguistas en Entre Ríos, en Corrientes, son las banderas actuales de partidos federales. Claro. Entonces todo eso está muy bien y una revisión está muy bien. Ahora, una manipulación política, infundada, mal sustentada, Es inadmisible. es inadmisible. Particularmente, ¿sabes por qué? Sí. Porque se olvida de ir al núcleo. A mí me parecería fantástico, por ejemplo, que la presidenta argentina releyera las instrucciones de Artigas en 1813 y viera, bueno, por qué los diputados de los pueblos orientales, no de Artigas, fueron rechazados no por el triunvirato, que Zarratea no integraba, sino por la Asamblea General Constituyente, que dominaban los oligarcas porteños. Sí. ¿Por qué fueron rechazados? Fueron rechazados por el contenido de las instrucciones. Y las instrucciones, bien leídas, tienen algunas definiciones políticas que 200 años después, bueno, Bien. tienen vigencia. Por ejemplo, yo recomendaría la lectura de las instrucciones 4 y 5. Sí. ¿Las recuerdas? No las recuerdo. Las Estoy deberías reprobado. Es como un código político que debiera ser debiera ser un documento. Un Eje. ¿Sabes lo que dice las instrucciones 4 y 5? Sí. Que vienen muy al caso para la reflexión. Argentina está así, contemporánea. Que los poderes del Estado tienen que ser absolutamente independientes entre sí y que no puede haber de ninguna manera interferencia de un poder sobre otro. Fantástico. Gerardo, lo dejamos por aquí. Ha sido esclarecedor, riquísimo, y te agradecemos que nos hayas situado realmente frente a esto que nos generaba una especie de molestia, basurita en el alma, ¿verdad? Pero nada, yo sé que tú compartes esto. Sí. Nada de argentinismo. Acá el pueblo argentino no tiene nada que ver. No, absolutamente. Y nada de uruguayismo, que es
una versión pedestre y provinciana de nuestro turismo nacional. Estoy de acuerdo. Te doy un abrazo, Abrazo para ti. Que pases bien. Gracias, Gerardo. Hasta el lunes.